profeta? No. ¿Nehemías? Abdías. Sobre Abdías, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a darle continuidad a este tema que hemos estado viendo de la soberbia. Y quien tenga Biblia, a lo mejor es un pasaje muy corto que quizás muchos conocen. Todos conocen a Noé, ¿sí? En el arca, el del diluvio, que subió a muchos animales, que sobrevivió con toda su familia al diluvio. Pero no vamos a ver ese extracto de su historia, sino un acontecimiento que sucede posterior al diluvio. O sea, ya había parado el diluvio, ya se había secado el agua, ya estaban con una vida nueva. Y sucede algo, y esto lo vamos a ver en Génesis capítulo 9, de los versículos 20 al 25. Y bueno, tú lo puedes leer ahí y yo te lo voy a platicar. Yo te decía, ya había terminado el diluvio. Todos conocen esa historia del diluvio, ¿no? Muy conocida. Ya había terminado el diluvio, se había secado el agua, su familia ya había sentado, ya tenían una vida nueva. Entonces narra la escritura que Noé se dedicaba a plantar, a cosechar, etcétera. Es decir, que era un agricultor. Narra la escritura que hubo un día que Noé se emborrachó con vino. Y Noé pues tenía a su esposa y tenía a sus 3 hijos, que eran Sem, Jafet y Cam. Entonces narra la escritura que Noé se embriaga con vino y que se queda dormido a la intemperie desnudo, ¿sí? Y uno de sus hijos, Cam, cuando ve a su papá en esa condición, que estaba desnudo, que estaba borracho, no tenía conciencia, tú ahí lo puedes leer, dice que fue y que se lo contó a sus hermanos. Se lo contó, o sea, si ve a su papá que está desnudo, en vez de hacer algo por él, lo que él va es que va con sus hermanos y lo cuenta como si fuera una burla. Le dice que su papá está a medio campo, dormido y borracho y desnudo. Entonces, sus otros 2 hijos, Sem y Jafet, narra que toman una manta y que sin ver la desnudez de su padre, es decir, que caminaron hacia atrás para no ver la desnudez de su padre, y lo único que hicieron fue con una manta lo cubrieron. Posterior a eso, cuando Noé recupera la conciencia de su borrachera, narra que maldice a su hijo Cam, por lo que hizo, por la deshonra que hizo hacia él. Y sobre esta historia quiero que nos centremos, y esta palabra, antes de empezar, me gustaría que pusiéramos este tiempo en manos de Dios. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos? Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos tantas gracias porque nuevamente nos das una oportunidad de venir a tu presencia, porque nuevamente nos das una oportunidad de escuchar un mensaje que tú has preparado para nosotros, Señor. Te pedimos que pongas disposición en nuestro corazón y en nuestro espíritu, que abras nuestro entendimiento para recibir el banquete que tú has preparado para nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, bendecimos a cada joven que el día de hoy ha decidido ser valiente para escuchar tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, el título de la plática del día de hoy se llama Estoy cegado. Estoy cegado, ¿por qué se imaginan? ¿Qué hemos estado viendo? La soberbia. Entonces, se titula Estoy cegado, y nos vamos a adentrar en cómo nos hemos cegado tanto en nuestra vida por la soberbia. Y ahorita te narraba esta historia corta que sucede con Noé y con sus hijos, y sobre esta historia vamos a desglosar 3 puntos. Y el primero es, estoy cegado, para los que vayan a apuntar,
estoy cegado para hacer un esfuerzo extra. Ese es el primer punto. Estoy cegado para hacer un esfuerzo extra. Sem y Jafet, es la realidad que Noé comete un error, ¿no? Comete un pecado, que es embriagarse, perder la conciencia. Sin embargo, Sem y Jafet hacen ese esfuerzo extra por su padre. La responsabilidad de Sem y Jafet no era cuidar a su papá, cuidar lo que hiciera su papá, ni tampoco era cubrir su desnudez. Claro que la responsabilidad de nosotros como hijos es honrar a nuestros padres, pero nosotros no somos responsables de las acciones de nuestros padres. Sin embargo, Sem y Jafet hacen un esfuerzo extra por Noé. Es decir, no era su responsabilidad ir a ese lugar y cubrir su desnudez. Incluso ellos respetan esa desnudez de su padre y caminan de espaldas para no verlo. Y yo quisiera que en este tiempo tú pudieras meditar si la soberbia nos ha cegado tanto que tú y yo ya no podemos hacer más de lo que nos corresponde, por así decirlo. No podemos hacer más de lo que se supone que nosotros tenemos que hacer. Y hablando de cualquier ámbito aquí, es decir, yo no puedo ayudar a lo mejor a los de multimedia porque no es mi servicio. No puedo ayudar a trapear el piso o a poner sillas porque no es el día que me toca a mí. En el trabajo o en la escuela no puedo ayudar a un compañero, no puedo darle ese apoyo a un amigo porque no es mi responsabilidad. ¿Qué tanto nos ha cegado la soberbia que no podemos hacer un esfuerzo extra sin esperar nada a cambio? Y alguien que me pueda buscar Lucas 14:14 y que no tenga lo lee, por favor. ¿Alguien ya lo tiene? 14:14. Y serán bienaventurados porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Gracias. Dice, entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿A qué se refiere cuando habla de la resurrección de los justos? ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie sabe a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Pues ahora sí pues es que sí tiene que ver con la venida de Cristo, ¿no? Como si fuera de los que algunos que ya murieron van a despertar para Dios. Ok, si les hablo de la segunda muerte, ¿nos hacemos más a la idea? ¿Algunos? ¿Nadie ha escuchado sobre la segunda muerte? Juancho. Tú sí has escuchado. Ajá. Pues sí, no es que supuestamente cuando se acercan los 7 arcángeles que mandan a Dios a destruir la tierra, pues todos los que estén vivos y muertos resucitan, y ahí es donde ya dependiendo de tu juicio, depende si vives o mueres. Exactamente. Bueno, cuando nos hablan de la resurrección de los justos o de la segunda resurrección, nos hablan de la vida eterna, de que vamos a tener ese pase al cielo, a la vida eterna, a una vida eterna con Jesús. Y dice, entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, es decir, en esta tierra quizás tú y yo no vamos a recibir nada a cambio por hacer un esfuerzo extra por los demás. Quizás nadie nos va a dar las gracias por hacer un esfuerzo extra por los demás. Quizás nuestros padres jamás nos van a agradecer porque tú y yo hagamos un esfuerzo extra.
Quizás nuestros amigos, nuestros hermanos, quien sea, no nos van a recompensar, no nos van a dar nada a cambio porque tú y yo hagamos un esfuerzo extra por ellos. Quizás hasta como Jesús lo vivió. Jesús bendijo a muchas personas, Jesús sanó a muchas personas, y cuando estaban a punto de crucificarlo, personas que él había sanado gritaban: crucifícalo, gritaban: mátelo. Entonces, tú y yo, ¿qué podemos esperar? De verdad, la soberbia nos ha cegado tanto que no podemos hacer un esfuerzo extra por los demás sin esperar algo a cambio. Y el día de hoy, el Señor sí nos dice que sí vamos a recibir algo mucho mayor a lo que tú y yo podamos recibir en esta tierra, que es la vida eterna, que es vivir junto con Él una eternidad. Pero quisiera que profundizáramos mucho más en esto de un esfuerzo extra, porque realmente es en cosas que a lo mejor ya son tan inconscientes que no nos damos cuenta. Y para más o menos para que tú puedas empezar a reflexionar, te voy a platicar algo que yo viví apenas. Como saben, algunos, yo estoy estudiando para ser maestra, y en mi escuela desde el primer semestre vamos a prácticas en primarias, y a nosotros nos dan nuestra jornada de prácticas, de tal fecha a tal fecha vas a estar yendo a la primaria, y bueno, nos dan nuestros temas, nuestra planeación, etc. Pero bueno, como todos saben, todos los que fuimos a la primaria, pues está el festival de Día de Muertos, de Navidad, del Día del Niño, etc., ¿no? Y cuando estábamos el año pasado, apenas en diciembre, estábamos en jornada y la directora nos dice que si para el festival de Navidad podemos ir y podemos apoyarle y si podemos presentar una pastorela. Y ya que dijeron, nosotros dijimos que sí, que sin problema. Y luego, ya cuando regresamos a la universidad, nuestra maestra de prácticas, que es la que nos da clase allá, nos menciona que como esa fecha, ese festival de Navidad, ya quedaba fuera de nuestra jornada, que ya no iba a tener valor, o sea que realmente solo íbamos a ir a apoyar, pero que para nuestra calificación ya no iba a tener ningún valor. Pues entonces mis compañeros dijeron, bueno, pues mandaron mensaje y dijeron, como ya no tiene valor alguno, no vamos a ir, no nos vamos a presentar. O sea, éramos minoría los que decíamos, no, sí hay que ir, pues es que ya dijimos, ¿cómo vamos a decir que no? Pero como la mayoría dijo que no, pues ya no fuimos. Entonces no sé si se pueden dar a la idea de lo que me estoy refiriendo, de que no podemos hacer algo simplemente por hacerlo, simplemente por dar un apoyo a alguien, sin esperar algo a cambio, sin esperar que nos recompensen. En nuestra casa, o sea, no nos ponemos a hacer el quehacer si no es porque queremos salir o porque queremos dinero o no sé. Realmente, ¿cuál es tu forma de vivir? ¿Vives por recibir algo a cambio? ¿Vives porque alguien te recompense? ¿Vives porque alguien te dé las gracias? ¿O realmente vives para agradar al Señor? Y regresando a lo que te contaba, debido a esto que pasó, que ya no quisieron ir a esto, ya pronto nos vamos a incorporar nuevamente a nuestra jornada, pero la directora, pues por esto que sucedió, habló con nuestra maestra de prácticas y nos dijo, no, pues la verdad por esta falta de compromiso, pues cerramos nuestras puertas para los practicantes. O sea, básicamente que ya no nos quieren ahí. Entonces, y aún a pesar de esto que sucedió, que nos cerraron las puertas a esa primaria, mis compañeros aún así seguían pensando que ellos no hicieron nada malo, que lo que estaba pasando era una injusticia que nos estaban haciendo. Y eso me lleva al otro punto, al segundo punto, que dice, estoy cegado y no reconozco mi pecado. ¿Sí? Estoy cegado y no reconozco mi pecado. Y muchas veces
la soberbia puede cegarnos tanto que incluso nos hace inconscientes de nuestro pecado, nos hace inconscientes, insensibles a lo que estamos haciendo, a nuestras propias acciones. Y a lo mejor tú y yo podemos decir, es que tú no entiendes por qué estoy haciendo esto, es que tú no entiendes la razón por la que actúo de esta manera, es que tú no entiendes cómo me lastimaron y por qué estoy haciendo eso. Para el pecado no hay justificación. Para el pecado no hay explicación. No hay nada que pueda hacer que el pecado sea justificable o sea pasable. El pecado es pecado, sea por la razón que sea. Si tú y yo cometemos una falta, es pecado, es un error que lo cometimos. Y las decisiones, el pecado trae consecuencias. Pero muchas veces, ni aún, ahorita lo que yo te platicaba, ni aún viendo las consecuencias de nuestras decisiones, ni aún viendo las consecuencias de nuestras acciones, de nuestro pecado, logramos reconocer que hicimos mal, logramos reconocer que nos equivocamos. Incluso muchas veces, no sé si lo has llegado a escuchar, creemos que nuestras consecuencias son ataques o son acechanzas y no consecuencias de nuestras propias acciones y no consecuencias de nuestros propios actos. Y lo mismo pasó con Cam, el hijo de Noé. Cuando él hace este acto de deshonra contra su padre, cuando él comete este acto de deshonra contra Noé, él recibe su castigo. Como yo te decía, Noé, cuando recupera la conciencia, maldice a su hijo, maldice a sus generaciones. Dice que sus hijos serán sirvientes de los hijos de sus hermanos. Y si tú te adentras aún más, se pueden llegar a muchas conclusiones cuando vamos atando cabos. Y tú y yo podemos ver que Cam nunca se arrepintió o nunca cambió su mentalidad, porque si tú y yo estudiamos la genealogía de los hijos de Noé, logramos ver que Cam o su descendencia de Cam son los que logran poblar Sodoma y Gomorra. Es decir, que Cam se podría decir que él es el padre, o sus hijos son los padres de Sodoma y Gomorra. Para los que no conozcan quiénes son Sodoma y Gomorra, lo único que te puedo decir que fueron dos ciudades tan malas que el Señor tomó la decisión de destruirlas, de matar a todos los que allí vivían. Entonces, si Cam realmente hubiera tenido un cambio de mentalidad, ¿de qué manera crees que hubiera inculcado a sus generaciones? ¿Crees que si él realmente hubiera tenido un cambio de mentalidad, su descendencia hubiera sido como las ciudades de Sodoma y Gomorra? Entonces aquí vemos nuevamente este acto de soberbia, que ni siquiera viendo las consecuencias de nuestras acciones, logramos cambiar de mentalidad, logramos reconocer nuestro error. El día de hoy el Señor nos pide que pensemos cuántas veces hemos justificado el pecado, cuántas veces la soberbia nos ha hecho justificar nuestra falta, nos ha hecho creer, o sea, incluso muchas veces ya ni siquiera estamos conscientes de que estamos pecando, creyendo que estamos haciendo el bien. Muchas veces la soberbia nos ciega tanto que creemos que estamos haciendo el bien, cuando en realidad estamos pecando. Y para esto quisiera que viéramos una oración que viene en Salmo 19.
Salmo capítulo 19, versículos 12 y 13. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienes? Versículos 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Gracias. Esta oración la hace David porque él sabía que en cualquier momento su corazón se podía llenar de tanta soberbia que ya no iba a estar consciente de su pecado, que ya no iba a estar consciente de su error. Por eso comienza diciendo: ¿quién está consciente de sus propios errores? Dice: perdóname aquellos de los que no estoy consciente. El día de hoy tú y yo podríamos examinarnos y encontrar tantas faltas de las que no estamos conscientes, tantas faltas que se han vuelto quizás rutinarias y que han perdido su valor, pues hemos dejado de estar conscientes. Por eso él dice: perdóname de aquellos errores de los que no estoy consciente. Líbrame además de pecar a sabiendas, es decir, lo opuesto, de pecar siendo consciente, de pecar conociendo que estoy haciendo el mal. Y no permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. David sabía que en cualquier momento la soberbia podía cegarnos. ¿Y por qué se llama estoy cegado? Cegado cuando ya es tan grande que no podemos ver, que no podemos ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y a lo mejor tú y yo ahorita podemos pensar: no. Y eso es soberbia. La soberbia está presente en cada día de nuestra vida sin que siquiera nos demos cuenta. Por eso esta oración es tan importante, porque es orar por el inconsciente, por lo que tú y yo no estamos conscientes, por lo que tú y yo no conocemos tal vez. Y el siguiente, el tercero, y el más importante para este mensaje, es que estoy cegado que levanto juicio. Estoy cegado que levanto juicio. Y muchas veces la soberbia nos ciega tanto que creemos que tú y yo tenemos esa cavidad moral para señalar a otros. Así como Cam, él estaba lleno de soberbia que creyó que él era tan perfecto o que él tenía la cavidad moral de juzgar a su padre, de deshonrar a su propio padre y más aún de exponer su desnudez, porque fue lo que él hizo. Él pudo haber sido el único que vio a su papá desnudo. Él pudo haber sido el único en ver esa desnudez y pudo cubrirla, pudo cubrir la desnudez de su padre. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Él va y exhibe su desnudez con sus hermanos. Pero para esto, un versículo muy importante, ya es el último versículo. ¿Quién me puede leer? Mateo 7, 1 y 2. ¿Qué dice? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Gracias. En este tiempo me gustaría que tú pudieras meditar cuántas veces
tú has levantado juicio contra otras personas. Pueden ser tus padres, pueden ser tus amigos, pueden ser tus hermanos. ¿Cuántas veces tú has juzgado a otras personas? Y peor aún, ¿cuántas veces tú has exhibido la desnudez de otras personas? O sea, ¿cuántas veces alguien se ha acercado o tú te has enterado de la desnudez de alguien más? O sea, y este término es de algo que está viviendo a una persona, de algo delicado que está viviendo una persona, de cualquier condición que pueda tener una persona y que fue contigo y confió en ti, que fue contigo esperando un consejo, o que tal vez tú te enteraste por otros lados de la desnudez de esa persona y no solamente juzgaste, sino que así como Cam, exhibiste esa desnudez con otras personas. Exhibiste esa condición con otras personas. Y este versículo dice: porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá ustedes. ¿Qué pasaría si así como tú has juzgado, se te juzgara a ti en este momento? Que así como tal vez tú has expuesto la desnudez de otras personas, expusieran tu desnudez. Que así como así como tú tal vez has traicionado la confianza de otras personas, sucediera al revés. Que alguien traicionara tu confianza y expusiera tu desnudez entera, porque la soberbia es algo ilógico, sinceramente. Porque si alguien es soberbio, es porque se supone que tendría que ser perfecto. Es porque se supone que nadie tendría nada que reprocharle. Porque nadie tendría nada que decirle, pero tú esto. Alguien soberbio es porque es tan perfecto que sabe que es superior a todos. Pero no es así. A pesar de nuestra condición de pecado, a pesar de conocer nuestra desnudez y nuestra falta, tú y yo nos atrevemos a creer que aún en nuestra condición somos superiores a otros. ¿Te puedes imaginar? Pero por eso este punto es tan importante, que tú y yo empecemos a concientizar lo que somos nosotros primero, y que así como tú y yo levantemos juicio contra otras personas, así se nos juzgará a nosotros. Que así como tú exhibas la desnudez de otras personas, no dudes que va a llegar un momento que va a haber alguien igual que tú que va a exponer tu desnudez, que va a exponer tu condición, porque nadie estamos exentos de recibir corrección. Nadie estamos exentos de tener consecuencias por nuestros actos. Pero el día de hoy el Señor nos quiere dar una oportunidad y quiere quitar esa venda que quizás ha cegado, esa venda llamada soberbia, que nos ha hecho creer que tú y yo no tenemos que esforzarnos de más por nadie, que tú y yo merecemos un reconocimiento por hacer un esfuerzo extra, que tú y yo merecemos que nos den las gracias por todo. Esa soberbia que nos ha hecho creer y nos ha hecho inconscientes de nuestro pecado. Esa condición, esa venda en los ojos llamada soberbia, que nos ha hecho creer que nuestro pecado es justificable, que nos ha hecho creer que no hacemos nada malo si podemos justificar lo que estamos haciendo. Pero lo más importante, esa venda que nos ha hecho creer que tú y
y yo podemos levantar juicio contra otras personas. ¿Y sabes por qué es lo más importante? Porque quizás las otras dos no dañan a nadie más que a nosotros mismos. Pero el levantar juicio contra otras personas, ¿tú te puedes imaginar el daño que le haces a alguien cuando expone su desnudez? ¿Tú te puedes imaginar la vergüenza que sintió Noé cuando su desnudez fue expuesta con sus hijos? Y es real que toda la gente comete errores. Puede ser real que nuestro alrededor cometa pecado también. Pero ¿quiénes somos tú y yo? ¿Quiénes somos para levantar juicio? ¿Quiénes somos para exponer la desnudez de alguien más? Y realmente la palabra que el día de hoy nos da el Señor es fuerte, porque nos está diciendo: lo que tú hagas, como tú juzgues, tú serás juzgado. ¿Te imaginas? Yo no sé qué sea aquello con lo que tú luches, pero ¿te imaginas que un día llegaras a un lugar y que todo eso esté expuesto? Que todos estén enterados de tu desnudez, que todos estén enterados de tu condición. ¿Cuántas veces tú y yo hemos causado ese daño, creyendo que no hacemos nada mal? El día de hoy el Padre nos pide que, lejos de hacer un análisis de lo que hacen los demás, lejos de hacer un análisis del pecado de otras personas, que el día de hoy tú y yo podamos concientizar cuál es el pecado que hay en nosotros. Que el día de hoy, lejos de juzgar o de levantar juicio a alguien más, que tú y yo podamos levantar un juicio contra nosotros mismos, contra lo que tú y yo hemos hecho. Y para que podamos hacer eso, necesitamos lo opuesto a la soberbia. ¿Y qué es lo opuesto a la soberbia? Humildad. Humildad no es creer que somos menos que otras personas. Es poder reconocer nuestra necesidad. Es poder reconocer que necesitamos ayuda. Es poder reconocer que pecamos, que tenemos errores y que somos iguales a todos. Y que así nuestros padres hayan hecho lo peor con nosotros, tú y yo somos iguales. Y tú y yo no somos nadie para juzgarlos. No, pero es que mi papá, es que mi mamá me hizo esto. Tú y yo no somos nadie para juzgarlos, y mucho menos para exponer su desnudez. Mucho menos para exponer la desnudez de tus padres. O sea, ¿a quién no le molestaba que tu mamá o que cualquiera fuera y dijera: ay, no, es que mi hijo se porta bien mal y hace esto y no sé qué? Daba vergüenza, ¿no? Cuando éramos niños. Ahora imagínate la vergüenza de exponer situaciones difíciles, de exponer condiciones dolorosas, de exponer con alguien más situaciones delicadas, un dolor, una condición pecaminosa. Así que el día de hoy, no sé si puedes realmente dejar a un lado esa soberbia, dejar a un lado eso que tanto te ha cegado y poder decirle al Señor la oración que David le decía: perdóname por ese pecado del que no soy consciente. Perdóname si he perdido sensibilidad a mis errores, si he perdido sensibilidad
tu voz y a lo que hago. Perdóname por lo que soy consciente. Perdóname por las veces que aún siendo consciente de tu ley, he seguido pecando, he seguido fallando. Y lo más importante, perdóname cuando he creído que yo puedo juzgar a alguien más, cuando he creído que yo tengo la cavidad moral de juzgar a alguien más.